Bueno, esperemos que se detenga la oscilación de la cámara. Vamos a empezar el estudio del equilibrio químico, tema nuevo. Y para eso vamos a utilizar una de las reacciones más estudiadas de la historia de la tecnología química, que es la obtención del amoníaco a partir del nitrógeno gaseoso y del hidrógeno gaseoso. Se conoce como la síntesis de Haber, tiene mucho valor no solamente histórico, sino también por toda la química que es involucrada. El amoníaco es una sustancia importantísima en la síntesis de otras sustancias, o sea, es una materia prima intermedia para producir fertilizantes, plaguicidas, explosivos, colorantes, en fin, es muy importante contar para la industria química con amoníaco abundante y barato. Por lo tanto, esta reacción fue estudiada con mucho detalle para optimizar el proceso de producción de amoníaco. Es una reacción que tiene un delta G estándar negativo. Esto recuerda que significa que si tomamos las energías libres de los productos multiplicadas por sus coeficientes estequiométricos y les restamos las energías libres de los reactivos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos, obtenemos este valor. Este valor directamente lo podemos obtener de tablas porque esta es la reacción de formación del amoníaco, pero para 2 moles de amoníaco. Entonces de tablas vamos a obtener el valor para 1 mol de amoníaco obtenido, pero como le igualamos de esta manera tenemos que multiplicar ese valor por 2. O sea que ese delta G es muy fácil de conseguir. Pero no nos interesa en este momento entrar en la discusión sobre el significado de ese delta G negativo. Vamos a decir sí que todo sistema evoluciona hacia el equilibrio, y el estado de equilibrio es el estado de menor energía libre. En el caso de esta reacción, suponga que partimos de nitrógeno e hidrógeno gaseosos y los combinamos, o sea, los mezclamos dentro de un recipiente. Ahí van a ocurrir cosas que ustedes ya conocen. Las moléculas van a chocar, algunas van a chocar con la energía y con la orientación adecuada. Esos choques los llamamos choques eficaces. Otras no lo van a hacer, pero a medida que se den los choques eficaces, la reacción va a ir avanzando hacia la producción de amoníaco. Pero acá aparece algo que hasta ahora por lo menos no habíamos visto o no nos habíamos detenido en analizar. Es esta doble flecha. ¿Qué nos indica la doble flecha en una ecuación química? Lo que nos está diciendo es que si bien hay una reacción que ocurre en el sentido en el que escribimos habitualmente, de izquierda hacia derecha, también ocurre la reacción en sentido inverso. O sea, el amoníaco, a medida que se va formando, también las moléculas de amoníaco chocan, algunas de ellas eficazmente, para producir o regenerar, digamos, el nitrógeno y el hidrógeno gaseoso que teníamos al principio. O sea, no de manera oscilante. O sea, hay una reacción, la reacción indicada por la flecha de arriba, vamos a ponerle nombres a las cosas. Hay una reacción que la llamamos reacción directa, que es la que va de reactivos a productos, ¿sí?, en el sentido tradicional del término, pero también aparece una reacción que va en el sentido contrario, que la vamos a llamar reacción inversa, o sea, se llama reacción inversa, que va de lo que llamaríamos productos hacia los reactivos, y están ocurriendo simultáneamente. Llamarlos reactivos y productos pasa a ser una formalidad. Vamos a seguir refiriéndonos a ellos como reactivos y productos en el sentido más formal. Los que están a la izquierda serán los reactivos y los que están a la derecha serán los productos, a la derecha de la doble flecha. Pero técnicamente, una vez que tenemos una mezcla de nitrógeno, hidrógeno y amoníaco, ya están ocurriendo las dos reacciones, todos son reactivos y todos son productos. Este estado de equilibrio, o sea que se alcanza en determinados momentos, podemos caracterizarlo mediante gráficas y mediante valores cuantitativos. Así que vamos a ver un poquito cómo podemos caracterizar el estado de equilibrio, con la aclaración
de que una reacción que ocurre solamente en sentido directo, una reacción completa, también alcanza un estado de equilibrio. La única diferencia es que en esas reacciones los reactivos se consumen en su totalidad para producir los productos y los productos no vuelven a reaccionar entre sí para regenerar a los reactivos. ¿Sí? Pero también podemos hablar, técnicamente deberíamos hablar de un estado de equilibrio, porque ese estado de mínima energía libre es al que tiende el sistema cuando se produce la reacción. También reacciones que no ocurren, por ejemplo dióxido de carbono y agua, no se van a combinar espontáneamente para producir glucosa, va a quedar una mezcla aburrida de dióxido de carbono y agua. Pero esa mezcla de dióxido de carbono y agua tiene menor energía libre, ¿sí?, que la glucosa más el oxígeno que producirían en la reacción inversa. Bueno, también ahí tenemos un estado de equilibrio. De esos estados de equilibrio que se dan cuando las reacciones directamente no ocurren o cuando se completan, no vamos a hablar ahora. Vamos a ver si aquellas reacciones en las que en un momento dado se alcanza un estado que llamamos de equilibrio en el que ninguna concentración vale cero. O sea, tenemos una mezcla de reactivos y de productos y si medimos, si tenemos maneras de medir o de calcular las concentraciones, vamos a ver que ninguna se anuló, ¿no? Vamos directamente a una representación gráfica de lo que podría estar pasando en este sistema en particular. Si recuerdan, cuando estudiamos cinética química, era bastante interesante estudiar qué sucedía con la concentración de los reactivos a medida que transcurría el tiempo. O sea, el estudio de las curvas, de cómo va variando la concentración con respecto al tiempo, hacía el estudio cinético de esa reacción. Bueno, vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a graficar la concentración en función del tiempo para todas las especies químicas involucradas en el equilibrio. Por ejemplo, y esto es elegir un caso concreto, las curvas, no necesariamente las curvas que vamos a dibujar ahora representan siempre a esta reacción. O sea, en determinadas condiciones podrían representar esta reacción. Modificando las condiciones, por ejemplo, las condiciones iniciales, por ejemplo, la temperatura, las curvas serían diferentes. Agregándole un catalizador, las curvas serían diferentes. O sea que es simplemente con fines ilustrativos, no traten de memorizar, digamos, este diagrama, porque no necesariamente siempre se va a corresponder con la ecuación que tenemos representada ahí. Bien, vamos a ver qué pasa con por ejemplo, con la concentración de nitrógeno. Supongamos que tenemos inicialmente concentraciones iguales. Para simplificar el esquema partimos de concentraciones iguales. Tenemos inicialmente una concentración inicial de nitrógeno igual a la concentración inicial de hidrógeno. O sea, en el tiempo cero, las concentraciones de nitrógeno e hidrógeno son iguales. Podrían ser diferentes, no tienen por qué ser iguales, ¿sí? Elegimos que fueran iguales. Y supongamos que colocamos dentro del recipiente nitrógeno y hidrógeno gaseosos, pero no colocamos nada de amoníaco, ¿sí? O sea, le inyectamos una cierta cantidad en el volumen del recipiente de nitrógeno y de hidrógeno y esperamos. ¿Qué es lo que va a suceder a medida que transcurre el tiempo? Las moléculas de nitrógeno y hidrógeno van a empezar a chocar, ¿no? Ni bien se encuentran, van a empezar a chocar. Algunos choques van a ser eficaces, y si los choques son eficaces van a producir un cambio químico, van a producir amoníaco. Si se produce un cambio químico, las concentraciones de nitrógeno y hidrógeno tienen que disminuir, porque se están convirtiendo en otra cosa. O sea, el nitrógeno y hidrógeno están produciendo amoníaco, por lo tanto, la concentración de nitrógeno y la de hidrógeno tienen que disminuir. La concentración de amoníaco tiene que aumentar. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, la concentración de nitrógeno disminuye con el tiempo. La concentración de hidrógeno también disminuye con el tiempo, disminuye más rápido. Dadas las condiciones que elegimos, van a disminuir más rápido, porque además la estequiometría me lo dice. Por cada mol de nitrógeno que reaccionan 3 de hidrógeno. O sea que si parto de concentraciones iguales, se va a consumir más rápido el hidrógeno que el nitrógeno. Así que la curva, digamos, de decaimiento de la concentración de hidrógeno, la que está en rojo,
va a ser más pronunciado. Y el amoníaco se va a ir produciendo. La concentración inicial de amoníaco era nula, no habíamos agregado amoníaco dentro del recipiente. Así que la concentración inicial de amoníaco está acá, vale 0. Espero que se esté viendo ese verde, pienso que sí. Por lo menos yo lo veo aquí. Bueno, la concentración de amoníaco tiene que subir. Va a ir subiendo. Vamos a darle una pendiente un poco más pronunciada. Pero ¿hasta cuándo sigue ese proceso? Si la reacción estuviera representada con una sola flecha, la concentración de reactivos debería tender a 0 con el tiempo. O sea, la de nitrógeno y la de hidrógeno, siempre y cuando no hubiera un reactivo limitante. Si hay un reactivo limitante, el reactivo en exceso ya no llega a su concentración a 0 porque no tiene con quién reaccionar. Pero una reacción completa, las concentraciones de los reactivos tenderían a 0 y las de los productos tenderían a un valor determinado por la estequiometría de la reacción. Pero en este caso, vamos a ver que si vamos monitoreando qué es lo que va pasando con la concentración de reactivos y productos, la concentración de nitrógeno, por ejemplo, disminuye hasta un determinado valor y a partir de ahí permanece constante. O sea, ya no varía más. O sea, constante significa, en el dibujo, si el dibujo estuviera bien, que es una línea recta paralela al eje del tiempo. O sea, la concentración ya no cambia. Y lo mismo le pasa a la concentración de hidrógeno. La concentración de hidrógeno disminuye hasta que alcanza un valor constante. Mientras que la concentración de amoníaco aumenta. Pero también aumenta, vamos a hacerlo así, hasta que alcanza un valor constante. Acá la curva queda un poquito más recta de lo debido, pero bueno, sepan disculpar, es un problema de dibujo. Quiere decir que hay un momento en el que las concentraciones dejan de cambiar, adquieren un determinado valor y ya no cambian más. En el eje de los tiempos podemos identificar, digamos, si el dibujo fuera un poco mejor sería más fácil, cuál es ese tiempo. O sea, a partir de, por ejemplo, este tiempo, ¿no?, en el que las rectas de los tres colores son paralelas, este tiempo, vamos a llamarlo tiempo del equilibrio, el sistema alcanzó un estado que se corresponde con el concepto que tenemos de equilibrio químico. O sea, el sistema no evoluciona más, no cambia más, y si no cambia más es porque alcanzó su estado más estable y por lo tanto debe haber alcanzado su mínima energía libre. Para no complicar demasiado el gráfico, vamos a indicar las proyecciones de las nuevas concentraciones. Las encontraríamos acá, por ejemplo, la de amoníaco. Aquí estaría la concentración de hidrógeno en el equilibrio. Y aquí estaría la concentración de nitrógeno en el equilibrio. O sea, las proyecciones en el eje de las concentraciones. Vamos a indicarlo acá. O sea, cuáles serían. Recuerda que la lectura la hacemos en el eje, ¿no? Esta sería la concentración de amoníaco en el equilibrio, su proyección. Acá tendríamos la concentración de nitrógeno en el equilibrio y la roja sería la concentración de hidrógeno en el equilibrio. Como pueden ver, las concentraciones son diferentes a las concentraciones iniciales. El sistema cambió, hubo un cambio químico, pero ninguna de las concentraciones finales vale 0. O sea, en el equilibrio están todos. Están los reactivos, están los productos con sus respectivas concentraciones. Son todas medibles y tienen todas un valor significativo. No podemos considerar que se consumió absolutamente nada, ¿sí? O sea, hubo cambios, pero no se consumieron hasta llegar a 0. Ninguno de los reactivos ni ninguno de los productos. Bien, esto ya permite visualizar el concepto de equilibrio químico. O sea,
El equilibrio químico es un estado en el que las concentraciones de las especies químicas participantes, todas, reactivos y productos, no varían con el tiempo, o sea, permanecen constantes con el tiempo. Si las condiciones del sistema no son modificadas desde el exterior, una vez que se alcanzó el equilibrio químico, el sistema ya no cambia más. O sea, ya no hay... este tiempo puede prolongarse eternamente, en una situación totalmente ideal, por supuesto, manteniendo la temperatura constante. Este va a ser el equilibrio que se alcanzó y ya no va a haber ninguna modificación, porque es el estado más estable para un sistema. El estado de equilibrio es el estado más estable. O sea que esta curva ya me permite incluso estudiar desde el punto de vista cuantitativo, si tengo manera de medir las concentraciones, cuál va a ser el estado de equilibrio del sistema caracterizado por estas curvas. Ahora bien, hay un concepto que está vinculado a esto y que nos permite cuantificar mejor el estado del sistema, que tiende hacia el equilibrio, que es el concepto de cociente de reacción. Y vamos a vincular el cociente de reacción con algo que más adelante profundizaremos un poquito en su significado termodinámico, que es la constante de equilibrio en función de las concentraciones. Así que vamos a ver, estamos seleccionando dentro de este mundo que es el equilibrio químico, qué es lo más relevante para un curso de nuestro nivel. ¿Sí? Así que, digo, si van a un texto, van a encontrar un montón de cosas más, pero vamos a tratar de ir directo a lo que fundamentalmente nos interesa para este curso. Cociente de reacción. Cociente de reacción se representa con la letra, lamentablemente, se representa con la letra Q, que ya la hemos utilizado para el calor, pero no tiene absolutamente nada que ver. O sea, es Q mayúscula, lo vamos a utilizar para cociente de reacción, es como lo van a encontrar, no tiene sentido que para evitar confusiones yo les planteo una letra que no sea la que se está utilizando. Así que cociente de reacción, Q, y lo vamos a vincular y constante de equilibrio. La constante de equilibrio de la que nos vamos a ocupar ahora es la K sub C. O sea, la constante de equilibrio puede expresarse en función de las concentraciones o en función de las presiones parciales en sistemas gaseosos. Este es un sistema gaseoso, o sea, podríamos haber elegido la constante de equilibrio K sub P, tomando no la concentración, sino la presión parcial de cada gas. Nuestra gráfica tiene concentraciones, así que nos vamos a ocupar de la K sub C, de la constante de equilibrio en función de las concentraciones. Entonces, fíjense, digo, hay una explicación termodinámica de dónde proviene el cociente de reacción. Lo veremos más adelante. Ahora vamos directamente al grano, a lo instrumental, a lo que nos sirve en este momento para entender el tema. Si después quieren profundizar, vamos a ver algún otro videito en el que explicamos un poco de dónde viene esto que vamos a ver ahora, que les va a parecer un poco traído de los pelos, conejo de la galera, pero tómenlo como válido, que tiene su fundamentación y la vamos a ver más adelante. El cociente de reacción para un sistema en equilibrio, acá nos faltan decir algunas cosas, porque si no se va a complicar la terminología. A esto lo vamos a seguir llamando productos. Y a esto vamos a seguir llamando reactivos. Simplemente porque están a la izquierda y a la derecha, respectivamente. Porque en las reacciones tradicionales los reactivos se transforman en los productos. Acá la reacción ocurre en los dos sentidos. Hay una reacción directa, la de arriba, la flechita que apunta en el sentido habitual, una ecuación química, y una reacción inversa. ¿Sí? La terminología es importante porque cada vez que hablemos de los productos, a alguien se le va a ocurrir pensar, bueno, pero son todos productos y son todos reactivos, sí, es cierto,
pero desde el punto de vista formal, productos son los que están de este lado y reactivos son los que están del otro lado, a la izquierda, de las flechas. Bueno, el cociente de reacción para esta reacción lo podemos plantear de la siguiente manera. El Q, cociente de reacción, es igual a, es un cociente, o sea, es una división, a la concentración de los productos, en este caso amoníaco, concentración de amoníaco, una cierta concentración molar, las concentraciones las vamos a expresar invariablemente en moles por litro, elevada al coeficiente estequiométrico con el que fue igualada la ecuación, o sea, el coeficiente estequiométrico que le asignamos cuando igualamos la ecuación. O sea, elevado a la 2. ¿De acuerdo? Si hubiera algún otro producto, en este caso hay uno solo, hay amoníaco, pero si se hubiera producido otra sustancia, tendríamos que multiplicar la concentración de amoníaco por la concentración de la otra sustancia, elevado también a su coeficiente estequiométrico. Dividido, porque es un cociente, la concentración de los reactivos, el producto de la concentración de los reactivos, elevados a sus coeficientes estequiométricos. O sea, concentración de nitrógeno por concentración de hidrógeno elevado a la 3, ¿no? Ojo, es la concentración de hidrógeno elevada a la 3 porque el coeficiente estequiométrico del hidrógeno es 3. Al nitrógeno no le pusimos nada porque eso está elevado a la 1. No tiene sentido ponerlo ahí, lo único que hace es complicar la notación. O sea, eso es nitrógeno a la 1, concentración de nitrógeno a la 1 por favor, no más. Siempre alguno suma acá y después la toman por la concentración de hidrógeno a la 3. ¿De acuerdo? Bueno, este sería el cociente de reacción. El cociente de reacción yo lo puedo determinar en cualquier instante, en cualquier momento del proceso. Lo puedo calcular en condiciones iniciales, que estas serían las concentraciones iniciales. Lo puedo calcular al cabo de un tiempo t cualquiera, que se me ocurra, yo que sé. Calculé este tiempo, tiempo t, vamos a llamarlo de t1 por ejemplo. Y bueno, a t1 tenemos las concentraciones de cada una de las especies, por ejemplo la de amoníaco estaría por acá, proyectada, la de hidrógeno estaría por aquí y la de hidrógeno estaría por ahí. Tomamos las concentraciones, las podemos tomar por una tabla, o tomarlas, si tenemos la tabla con la que construimos la gráfica, o tomarla de la gráfica y calculamos el cociente de reacción. O sea que el cociente de reacción en cualquier momento del proceso lo puedo calcular conociendo los valores de las concentraciones en esos tiempos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? A medida que el tiempo avanza, las concentraciones tienden hacia el equilibrio y cuando se alcanza el equilibrio las concentraciones permanecen constantes. Bueno, si le damos tiempo, ese cociente de reacción, que sigue siendo un cociente de reacción, se va a expresar de la misma manera, pero va a tener las concentraciones finales del sistema, aquellas que ya no van a cambiar. Esas concentraciones las llamamos concentraciones del equilibrio. Y al cociente de reacción dejamos de llamarlo cociente de reacción y pasamos a llamarlo constante de equilibrio. En este caso, constante de equilibrio en función de las concentraciones. Así que, esto que acabamos de decir, este es el cociente de reacción. Recuerden que cualquier concentración, en un momento dado, las concentraciones correspondientes a reactivos y productos me permiten calcular el cociente de reacción en ese tiempo, pero este cociente de reacción evoluciona hacia un valor constante que llamamos constante de equilibrio, que como la estamos expresando en función de las concentraciones, la vamos a escribir como una C chiquita, como su índice, que indica que es la constante de equilibrio en función de las concentraciones molares de reactivos y productos. Y el planteo es prácticamente igual, o sea, sería la concentración de amoníaco elevado a la 2 sobre la concentración de nitrógeno elevado a la 1 por la concentración de hidrógeno elevado a la 3. Pero la diferencia es que estas concentraciones ya no son cualquier concentración y ya no es
cualquier momento. Este valor lo voy a obtener cuando se haya alcanzado el equilibrio y de ahí en adelante. O sea que estas son las concentraciones que ya no cambian. Son las concentraciones del equilibrio. Es importante tenerlo presente porque muchas veces por comodidad y para no escribir demasiado, no vamos a aclarar qué son las concentraciones del equilibrio, pero no podemos calcular la constante si no estamos seguros de que esas concentraciones que tenemos ahí son las concentraciones del equilibrio. Porque si no lo son, lo que estamos calculando en realidad es el cociente de reacción para un estado diferente del estado de equilibrio. ¿De acuerdo? Así que la K sub C se corresponde con el cociente de reacción, pero en el equilibrio, o sea, cuando las concentraciones permanecen constantes. Dicho esto, la gráfica que tenemos acá, que incluye las concentraciones de todos los reactivos y de todos los productos, puede simplificarse, o sea, es otra gráfica, no es la misma, pero me puede dar una información bastante parecida si en lugar de graficar concentraciones individuales de todas las especies químicas, graficamos qué es lo que pasa con el cociente de reacción a medida que transcurre el tiempo. Entonces vamos a hacer eso. Si en lugar de concentración en función del tiempo, graficamos Q, cociente de reacción, en función del tiempo, fíjense lo que sucede. Inicialmente, vamos a suponer que estamos estudiando este proceso en particular. Habíamos dicho que habíamos colocado en nuestro recipiente nitrógeno gaseoso e hidrógeno gaseoso y nada de amoníaco. Quiere decir que el cociente de reacción no tiene nada de amoníaco. O sea, en el numerador la concentración de amoníaco vale 0. No importa qué concentración inicial de nitrógeno o hidrógeno tenga, 0 dividido cualquier cosa me va a dar 0. Por lo tanto, el cociente de reacción inicialmente vale 0. O sea, en el origen de coordenadas a tiempo 0, el cociente de reacción vale 0. Se empiezan a mezclar, nitrógeno e hidrógeno empiezan a chocan eficazmente y empiezan a producir amoníaco. Entonces el numerador empieza a crecer, aumenta la concentración de amoníaco y al mismo tiempo disminuye la concentración de nitrógeno y la concentración de hidrógeno. Aumenta el numerador, disminuye el denominador. Quiere decir que con un numerador más grande y un denominador más chico, el cociente me va dando cada vez más grande. Así que el cociente de reacción crece con el tiempo. Crece, pero no crece indefinidamente. ¿Crece hasta cuándo? Hasta que se alcanza el equilibrio, hasta el tiempo. ¿No? Si estamos usando datos concretos, por ejemplo, del estudio de esta reacción, cuando se alcanza este tiempo que señalamos acá, como tiempo del equilibrio, el cociente de reacción va a dejar de aumentar y va a aparecer una meseta que nos indica que se alcanzó el equilibrio. ¿Sí? Esto va a ocurrir exactamente en el mismo momento en el que el sistema, en que las concentraciones de reactivos y productos permanezcan constantes. O sea, este sería el mismo tiempo, el tiempo para el equilibrio. ¿Sí? Bueno, cuando se alcanzó el equilibrio y empieza la meseta y ya el cociente de reacción no cambia, ese cociente de reacción ya no es un cociente de reacción cualquiera, es la constante de equilibrio, el caso C. Por lo tanto, si proyectamos los valores correspondientes a ese cociente de reacción en el eje de Q, lo que tenemos es el valor de la constante de equilibrio en función de las concentraciones. ¿Sí? Antes de que se alcance el equilibrio, o sea, Q es menor que la, vieron que está siempre por debajo, hasta que se alcance el equilibrio. Cuando se alcanza el equilibrio coinciden el valor de Q con la constante de equilibrio, porque de hecho la constante de equilibrio es Q en el equilibrio. ¿De acuerdo? O sea que en esta zona de la gráfica, o sea, de este lado de la gráfica, Q es menor que K sub C, que es la constante de equilibrio.
pero una vez que se alcanzó el equilibrio, desde que se alcanzó el equilibrio y de ahí en adelante, Q es igual a la constante de equilibrio K sub C. Y ahí podemos decir que caracterizamos al sistema, digamos, desde el punto de vista de las concentraciones, que permanecen constantes, o teniendo en cuenta el cociente de reacción que tiene un valor determinado y que tiende a K sub C a medida que transcurre el tiempo. Esta representación no lo aclara, pero es importante aclararlo. La constante K sub C, ¿sí? Por supuesto también Q, pero a nosotros nos interesa un valor obtenible de tablas, es la constante de equilibrio, un valor que nos puede interesar calcular para conocer y describir correctamente el sistema, es la constante de equilibrio. Depende de la reacción, por supuesto, o sea, cada reacción va a tener una constante de equilibrio determinada, y depende de la temperatura. O sea, la temperatura puede modificar el valor de K sub C. O sea, si parto del mismo estado inicial, pero a una temperatura diferente, la constante de equilibrio va a tener un valor diferente. ¿Sí? O sea que es muy parecida en ese sentido a la constante de rapidez en cinética química. O sea, que era específica, lo llamamos constante específica. O sea, era específica de la reacción y también dependía de la temperatura. Bueno, la constante K sub C es específica de la reacción, pero también depende de la temperatura y es muy sensible a los cambios de temperatura. ¿De acuerdo? Así que bueno, esta sería como una primera aproximación al equilibrio químico. Puede surgir acá una pregunta, digo, vamos a no evitarla. Q es menor que K sub C y Q es igual a K sub C, pero no hay ningún caso en el que Q sea mayor que K sub C, o sea que el cociente de reacción sea mayor que la constante de equilibrio. ¿Qué tendría que pasar para que el cociente de reacción fuera mayor que la constante de equilibrio? Tendría que tener una concentración de productos más alta que la que corresponde al equilibrio, una concentración de reactivos más baja. Entonces este cociente me daría mayor que K sub C. Si tengo demasiados productos, acuérdense que productos van arriba, van en el numerador, y demasiado pocos reactivos en el denominador, el cociente de reacción me va a dar más grande que lo que corresponde a K sub C, a la constante de equilibrio. Bueno, en este caso, en el caso que elegimos, eso no puede ocurrir. En ningún momento el equilibrio se va a pasar de largo, o sea, venía produciéndose amoníaco y se alcanzó el equilibrio, después siguió produciendo más amoníaco del que necesitaba en el estado de equilibrio. Eso no pasa. Cuando sacás el estado de equilibrio se acabó todo cambio, digamos, a nivel macroscópico del sistema. Alcanza un estado estable y ya no sigue aumentando la concentración de amoníaco. Lo que podríamos sí nosotros alterar el equilibrio desde afuera. Entonces, por ejemplo, agregarle amoníaco artificialmente. Vamos y le agregamos amoníaco, inyectamos amoníaco. Tenemos un tanque con amoníaco, con el sistema de equilibrio, y para molestarlo nomás agregamos amoníaco y aumentamos la concentración de amoníaco. ¿Sí? Bueno, si eso llegara a ocurrir, el sistema solito se las iba a arreglar para volver al equilibrio. O sea, la concentración de amoníaco va a disminuir hasta un valor que no va a ser el mismo que tenía en el equilibrio anterior. Para que disminuya la concentración de amoníaco, tiene que aumentar la concentración de nitrógeno y hidrógeno, porque si disminuye esta, tiene que aumentar la de los reactivos. Por lo tanto, la concentración de nitrógeno va a aumentar y la concentración de hidrógeno también va a aumentar hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio. ¿Sí? O sea, se va a alcanzar un nuevo estado de equilibrio que, si la temperatura no cambió, desde el punto de vista de las concentraciones, vamos a tener concentraciones finales diferentes. Esto sería el equilibrio 2, tiempo para el equilibrio 2. Bueno, ese nuevo estado de equilibrio, si bien en el gráfico nosotros miramos las concentraciones que corresponden a ese equilibrio y no son las mismas del equilibrio anterior, tiene el mismo valor de K sub C. Si la temperatura no cambió, K sub C sigue valiendo lo mismo. Eso es importantísimo, porque puedo contar con K sub C
para estudiar el equilibrio después de haber introducido modificaciones desde el exterior. Por ejemplo, haberle agregado desde afuera un producto o haber quitado algún reactivo, haber hecho modificaciones externas a un sistema que por sí solo no cambiaría. Por su propia naturaleza ya alcanzó la estabilidad y no cambia. Tenemos que alterarlo desde el exterior para que se produzca ese cambio. Bueno, esto sería, digamos, una primera parte, una primera aproximación. Ahora vamos a ver un poquito, vamos a detenernos un poco en qué pasa con la energía libre y qué información